amigos de Cora Televisión, estamos ya aquí presentes como cada miércoles de 7 a 8 de la noche con diferentes personajes del entorno político, del entorno empresarial y también el entorno cristiano, que el día de hoy nos va a estar con su gratísima presencia del pastor Rodrigo Espinosa Celadita. No sin antes queremos agradecer a sistemasviajesperú.com de nuestro gran amigo Peter Ramírez Tamayo. Si usted quiere viajar a cualquier parte del interior del país a nivel nacional e internacional, entonces tiene usted que contactarse con Peter Ramírez Tamayo, el gerente general de esta prestigiosa empresa sistemasdeviajesperú.com, que usted lo ubica en avenida Girón Huaraz 829 en Breña, Girón Huaraz 829 en Breña, en Lima, Perú. Cualquier información al 998322848. Gracias también a Imelda Collection, una gran empresa con 28 años en confecciones de prendas de alpaca bebé para exportación exclusivamente Japón. Cuenta con un personal calificado que mantiene viva la artesanía con nuestros productos de alta calidad, con trabajo de labor social sobre todo. Bien, hoy la presencia, reitero, del pastor Rodrigo Espinosa Celadita, y qué mejor manera que contar con la presencia de alguien que promueve la palabra de Dios en momentos tan críticos que vive nuestro país, tanta corrupción, tanta maldad del hombre aquí en la tierra, que no le interesa que el país pueda pasar momentos de inmoralidad total, simplemente ven su conveniencia personal. Pastor Rodrigo Espinosa Celadita, bienvenido aquí a Cora Televisión. La bienvenida a usted. Muchas gracias, muy buenas noches a todos ustedes, que el Señor le bendiga a todos los que nos están escuchando y mirando a través de esta prestigiosa emisora. Agradecer al Señor por la gentil invitación del doctor Baltasar. Aquí estamos para compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y como también absolver algunas preguntas en cuanto a esta entrevista con la ayuda del Señor. Primero quisiéramos conocerlo a usted. ¿Cuántos años, pastor Rodrigo Espinosa Celadita, promoviendo la palabra de Dios? Por la gracia y la bendición del Señor, en esta oportunidad, este año estamos cumpliendo con la bendición del Señor 35 años de poder predicar y enseñar la palabra del Señor. ¿Tan difícil ha sido para usted tomar una decisión de entregarse en cuerpo y alma a Dios? Definitivamente, porque yo vengo de una familia pastoral, mi papá es pastor, yo de niño crecí en la iglesia y así con toda sinceridad jamás quise ser pastor, porque algunas veces se mira al pastor como la persona más estimado o más prestigioso, o quizás que está siempre delante, pero cuando eso ocurre o cuando termina, pues es un hombre de carne y hueso, con sus limitaciones y como también con sus posibilidades. Y yo por eso me fui a la universidad a hacer una carrera universitaria y pensando que desde ese lugar podría servir mejor también al Señor, sin claudicar mi fe, pero con una convicción de amar y servir al Señor, pero no así el ministerio, porque el ministerio creo es un llamamiento santo, lo recibí, a veces me siento como Jonás en el Antiguo Testamento, que me quise huir del llamado del Señor, de la presencia del Señor, pero también como Jeremías dije, Señor, no puedo porque tu voz me quema tan profundo, y ingresé a amar y servir al Señor. Y creo que todo es un desafío, pero también es un gozo de poder amar y servir al Señor en esta tarea pastoral. ¿Usted estudió teología? Por la gracia del Señor, sí, he estudiado 5 años de teología, con la gracia del Señor, en el seminario bíblico, y así nos hemos preparado para poder servir mejor al Señor. Siempre escuchamos la palabra teología, pero qué mejor manera que usted nos deduzca, en resumen, ¿qué es teología? Creo que la teología tiene que pasar por sus dos momentos. Uno, con el aspecto conceptual, es la ciencia
que estudia acerca de Dios. Pero la teología, creo entendido en su magnitud, es la reflexión permanente entre la realidad y la revelación bíblica, de modo que todos los acontecimientos humanos, las vivencias humanas, las conductas humanas, los proyectos humanos estén verdaderamente correlacionados en relación a la palabra del Señor. En otras palabras, que la palabra del Señor como norma de fe y de conducta nos pueda justamente direccionar en el quehacer permanente en todas las áreas del ser humano. ¿Qué opinión le merece y en función a la Biblia se habla de tanta corrupción que en estos momentos se está suscitando en nuestro país o en el mundo? Mira, la premisa bíblica, primeramente hay que hablar de la verdad. La Biblia nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y donde no hay verdad, en cualquiera de los estamentos, está la mentira y está la corrupción. Aparte de ello, justamente cuando ya se transgrede todos los principios de la verdad, nada queda, porque el marco ético, moral, que debe sustentar como uno de los pilares a nuestra sociedad, se desmorona, se cae. ¿Dónde tiene su cimiento la conducta humana? Entonces, nosotros vemos desde un punto de macrocorrupción, también hay el microcorrupción, y esa microcorrupción está en el corazón del hombre. Ese corazón del hombre que no se ha rendido a Dios, que no respeta a Dios, ni quiere escucharle. Se puede hablar mucho de Dios, pero no vivenciar lo que la palabra del Señor dice. En ese sentido, el hombre, su familia, el entorno social, laboral, académico, si no está direccionado y si no está permeado por el amor de Dios, por la moral bíblica, prácticamente vamos a llegar a este sistema de corrupción que prácticamente ya no es un sistema aislado, parece que es una pandemia moral, si podríamos hablar en este tiempo, ya es una pandemia moral. Hay mucha incredulidad en la gente. Por ejemplo, dicen, se habla mucho del diablo, pero el diablo no existe. Dios es el bien, pero también en función a la Biblia, ¿qué dice? ¿Existe un demonio, un diablo? La palabra del Señor es enfático. Así como Dios es la fuente del bien y que todo lo creó para el disfrute y del bienestar humano, también en su sentido inicial, el ángel, Luzbel, que prácticamente fue creado con todos los honores, la alegría en el cielo, no guardó la debida fidelidad y se rebeló contra Dios. Ese ángel caído es el demonio, o es Satanás, mejor dicho. Y Satanás, como la fuente del mal, sí está presente y no la podemos justamente ignorar. La Biblia, en sus diferentes estamentos, en sus diferentes pasajes bíblicos, nos dice que, como el apóstol Pablo dice, no ignoramos justamente las artimañas o las maquinaciones del diablo. Porque si el diablo, también enfáticamente dice el apóstol Juan, vino para matar, hurtar y destruir. Quiere decir, el papel de Satanás es matar. ¿Matar qué? La felicidad, la alegría, la verdad, el disfrute, las buenas relaciones, mata. Hurta los valores, los principios. Hoy la gente habla mucho de valores, pero no vivencia los valores. Le está hurtando los valores. No solamente en el marco social, inclusive en el marco familiar. Ya no hay una estima, un cariño, un amor sincero, inclusive en la familia, en la pareja, o de padres a hijos y de hijos a padres. ¿Cuál es el asunto? Justamente hay un espíritu del mal que está acampando. Y por eso dice la Biblia, el diablo ha venido pues para matar, hurtar y destruir. Y uno de sus más enfoques en la sociedad y en la vida humana va a ser destruir. Está destruyendo, por ejemplo, el concepto de Dios. Está destruyendo los valores y los principios. Y cuando ya no queda Dios en la vida, cuando ya no queda la moral y la ética, ¿qué queda? Ya no queda nada. Entonces la corrupción justamente va a crecer, la mentira va a crecer, el desamor va a campear. Entonces el diablo sabe eso. Pero gracias al Señor, Jesucristo ha venido para darnos vida y vida abundancia. Allí está el enfoque que como hombres de Dios, como hijos de Dios, tenemos que seguir hablando
de esta verdad bíblica, que Jesucristo ha venido también para deshacer las obras del diablo. Y sobre todo ataca a las familias. Definitivamente, porque cuando una familia viene a los pies del Señor Jesucristo, la familia tiene un sentido para vivir, la familia tiene esperanza, la familia reconsidera el amor perdido o el amor enfriado, como podríamos decir, porque la vida de Dios, el amor de Dios, empieza a hacer la tarea en el ser humano, y solamente con el amor de Dios uno puede amar a su pareja, puede amar a sus hijos y puede amar a Dios y puede amar al prójimo. Uno puede engañar a todo el mundo, menos a su conciencia, ¿no? Y menos a Dios. Y menos a Dios, ¿no? Porque Dios ha puesto justamente eternidad en el ser humano, lo que nosotros podríamos llamar conciencia, para que justamente sea la orientadora del bien y del mal. Y creo, todavía sigo pensando, el hombre más corrupto, el hombre más mentiroso, el hombre más degenerado, todavía tiene un ápice que su conducta es buena o es mala en su interior. He conversado con mucha gente y ellos han dicho que sí, estoy mal, reconozco, pero no la quiere hacer público, no, porque tiene vergüenza a su honor, a su prestigio, pero en el fondo está la conciencia como justamente un dictamen que considera si es el bien o el mal que está haciendo la persona. Dios es tan misericordioso. ¿Puede llegar a perdonar a un corrupto? Definitivamente, porque la Biblia dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, la misericordia de Dios, el amor de Dios es tan profundo, es tan amplio y es tan veraz, porque a cualquier hombre tan degenerado, tan perdido, tan pecador, Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque sin Jesucristo no hay esperanza. Pero el hombre que vuelve a Dios, que vuelve su mirada a Dios, encontrará en Él amor, misericordia, perdón y la reconciliación con Dios. ¿Dios es religión? No, la religión tendríamos que un poco considerarlo desde un enfoque más etimológico. La palabra religión viene del término latino religare. Religare es volverse a atar. El pecado justamente ha hecho que el hombre se desligue de Dios. Y la religión son los intentos fallidos del hombre para acercarse a Dios. Pero Dios es vida y Jesucristo es el evangelio que viene de parte de Dios. Y por eso nosotros no predicamos la religión, porque, repito, la religión es los intentos fallidos de atarse del hombre con Dios. En cambio, el evangelio es la manifestación del amor de Dios, es la manifestación de la esperanza, del amor de Dios, del propósito de Dios para el ser humano. ¿Cómo sentir uno la presencia de Dios en el corazón? En primer lugar, cuando hay un acercamiento sincero a Dios y decirle, Señor, yo vengo a ti. Y escrito está justamente cuando nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el otro es cuando vamos a su palabra y su palabra nos habla, su palabra justamente hace que en nuestra vida haya la repercusión del amor de Dios, del corazón de Dios, y el espíritu justamente nuestro entra en conexión con el Espíritu de Dios, de modo que podamos decir justamente el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. En ese sentido, el hombre y cualquier ser humano que se acerca a Dios y que le crea a Dios, entenderá la dimensión de que Dios está cerca de la persona, y no solamente cerca, sino a través del nuevo nacimiento, de la confesión de sus pecados, del arrepentimiento genuino, Jesucristo entra al corazón y le da nueva vida y le da nueva esperanza. Hay mucha gente que lee la Biblia pero desconoce algunos pasajes. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la revelación de Dios antes del Señor Jesucristo. Y podemos encontrar en esa revelación 39 libros que están justamente considerados desde Génesis hasta el libro de Malaquías, que prácticamente
abordan aproximadamente más de 2.500 a 3.000 años de historia, aproximadamente. Y allí están justamente los libros de la Torá, los libros de la ley, los libros de los profetas, los libros de la sabiduría o, como se llama, los libros poéticos, y como también los profetas menores. El Nuevo Testamento se inicia con la aparición del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, cuando Él enseña y predica, se va a instaurar los evangelios. Hay 4 evangelios, desde Mateo hasta Juan. Y luego las epístolas escritas por el apóstol Pablo, las epístolas escritas por el apóstol Juan, las epístolas escritas por el apóstol Pedro, por Santiago, justamente que abordan 27 libros que son del Nuevo Testamento y que terminan con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Mucha gente habla de Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? ¿De qué trata? La palabra Apocalipsis, en su término etimológico, viene de revelación. La revelación es algo que no está manifestado, que se da a conocer. Allí, justamente Dios, en su infinita misericordia, se manifiesta empezando justamente de la revelación de Jesucristo, la revelación de las iglesias justamente que aman y sirven al Señor, y luego justamente los juicios y las recompensas. Y todo está, hablando un poco teológicamente, Apocalipsis está considerado como un libro escatológico. Y la palabra escatología es la parte de la teología que tiene que ver con los últimos acontecimientos. En Apocalipsis, por ejemplo, de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos, nárrenos algunos pasajes que se está viendo en la actualidad. Apocalipsis nos narra, por ejemplo, que la mujer, la gran ramera que embriagó a los príncipes y a los reyes. Y esta gran ramera justamente es la religión. Y la gran mayoría de los eruditos en este aspecto está relacionado tristemente a la Iglesia Católica. Porque en los diferentes estamentos, en los diferentes países, ha influenciado mucho, no le ha dicho la verdad del Evangelio, no le ha predicado el Evangelio y se ha justamente relacionado con los grupos de poder, con los grupos inclusive que ostentan las injusticias y la corrupción. Y creo que en ese sentido la palabra del Señor es tan vigente y nos dice que también por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará. Entonces estamos viviendo de que casi la antesala de los grandes acontecimientos escatológicos, porque la profecía del Señor Jesucristo y la manifestación del libro de Apocalipsis se están cumpliendo con todo justamente las especificaciones que pronto verdaderamente habrá una situación tan difícil de que el hombre pueda vivir en esta tierra, incluyendo el calentamiento global y todo justamente la corrupción y la maldad en este mundo. En otros tiempos se notaba la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? a nivel nacional, pero hoy en día vemos, por ejemplo, en sitios humildes, modestos, iglesias cristianas, a veces de cada 2 cuadras hay una iglesia cristiana. Entonces habríamos que afirmar que la iglesia cristiana ha ido en crecimiento actualmente. Definitivamente. ¿A qué se debe eso, pastor? ¿Hay la necesidad de Dios? Número 1, Dios es un Dios de misericordia y de grandes propósitos. Y Él dice, se acerca a los humildes de corazón. Número 1. Y número 2, de que también el hombre no puede por muchos años justamente tapar la ignorancia y tapar el pecado. Tarde o temprano la ignorancia va justamente a ser alumbrado con el poder del Evangelio y también con la verdad de Jesucristo. Entonces, hoy más que nunca hay hombres de Dios
en los diferentes estamentos. Estuve leyendo un libro de una historiadora o socióloga católica y decían que justamente el desafío de los grupos evangélicos está en avance, y ellos decían de que ellos sí vivencian la palabra de Dios, lo que la Iglesia católica ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, la Iglesia evangélica, la Iglesia cristiana, está más cerca de las personas y puede justamente conversar con un pastor, conversar con un obrero del Señor. Es tan asequible, tan fácil, que no se ve en otras religiones. Y por otro lado, hoy estuve leyendo justamente en un portal de que el periodista Hildebrand decía de que le había hecho el señor Cipriani le había hecho un gran favor a la Iglesia evangélica. Entonces él dice, ¿por qué le ha hecho? Porque no ha podido cohesionar, al contrario, ha podido justamente un poco desechar a los católicos, o les ha hecho una vida casi imposible. Pero la Iglesia evangélica, la Iglesia cristiana, no está para pelear con la religión después de todo, sino predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dice la premisa bíblica. ¿Qué representa Dios para usted, pastor? Representa primeramente vida, y representa la razón y el propósito de vivir de la persona humana. Usted tiene 35 años de pastor. Por la gracia y la misericordia del Señor. 35 años. ¿Y no han estado supeditados a las tentaciones? El humano está susceptible a las tentaciones. Negarlo, eso sería pues caminar en el camino de la no verdad. Pero para eso el Señor nos ha dado las fuerzas, nos ha dado el poder y el valor, por decirlo así, por su Espíritu Santo. Porque escrito está, sin mí nada podéis hacer, o separados de mí nada podéis hacer. Y el apóstol Pablo, también como un hombre natural, humano, decía, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir, nuestra fortaleza no viene de nuestra capacidad académica, de nuestra experiencia personal o de nuestra labor de los años, sino nuestra competencia viene del poder de Dios, de la gracia de Dios y de la ayuda del Espíritu Santo. Y va a haber una convención misionera, pastor, de la iglesia que usted lidera, la Iglesia Central Puerta del Cielo, ¿no?, que está ubicado ¿y esto se va a realizar dónde? La convención misionera de la Iglesia Central Puerta del Cielo se va a realizar del 20, 21 y 22 de julio. Se realizará en esta dirección, Avenida Colombia 325, Pueblo Libre, a la altura de la cuadra 11 de la Avenida Brasil. ¿De qué se va a tratar esta convención, pastor? La convención misionera tiene primeramente el propósito de poder unirnos a todos nuestros hermanos que estamos en diferentes congregaciones, que ha sido producto de la tarea pastoral y misionera de la Iglesia Central Puerta del Cielo. Dicho sea de paso que se ha establecido aproximadamente 26 iglesias hijas, y ellas van a venir a este evento. Primero, tiene el propósito de una confraternidad. Segundo, retroalimentar todo justamente los principios bíblicos para seguir avanzando en la tarea de predicar el Evangelio, de anunciar la verdad del Señor Jesucristo, y así también poder seguir predicando a tantas personas, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, para que ellos conozcan la verdad. Como está escrito, solamente la verdad nos hará libres. Para ello estamos invitando a expositores tanto nacionales como fuera del país. Vendrá el pastor Alex Boagio de la República del Brasil. Estará con nosotros el misionero Eduardo Zamorano de Argentina. Vendrá el pastor Juan Salazar, que viene de la República del Salvador. Vendrá el misionero Ricardo Ferguson de los Estados Unidos, y por el Perú estarán también la misionera Celia y también su servidor
compartiendo la palabra del Señor en esos días. La palabra del Señor. La palabra del Señor. Estamos acá ilustrando, pastor, aprovechando su amplia experiencia en lo que es la palabra de Dios. ¿Es igual decir la palabra de Dios, es igual que rezar? La palabra de Dios... Predicar la palabra. Ok, la palabra del Señor, primero, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, estamos estrictamente diciendo las Sagradas Escrituras. Quiere decir la Biblia, en todos justamente sus niveles, en el sentido tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando decimos rezar, es las repeticiones de las oraciones ya formuladas, que es muy diferente a la oración. La oración sí es un diálogo, es una comunicación permanente, dialógica, espontánea, vivencial, que cada persona, conforme está escrito en la palabra, puede acercarse a Dios, porque dice, el Señor nos invita a conversar con Él. Justamente, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Luego nos dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Esa es la oración espontánea, genuina, que nace del corazón, cuando un hijo de Dios dialoga, se comunica con su Padre, que es Dios. ¿Algún testimonio, pastor, dentro de su amplia trayectoria de servicio a Dios? Tenemos muchos testimonios, pero uno en particular, la sanidad de mi madre. Mi mamá tenía, desde que nosotros éramos muy niños, un problema al corazón. Y fue avanzando en el transcurso del tiempo, y ya mis hermanos mayores, que ya tenían su trabajo, sus recursos, lo trajeron de Huánuco acá a Lima. Y la única forma de salvar la vida a mi madre sería una operación al corazón, porque lo habían dicho los médicos tanto en Huánuco como acá en Lima. Pero un día, orando con la hermana, antes de someterse a esa operación para la cual lo habían traído mis hermanos, ella se fue a orar un día de ayuno con una hermana de la iglesia de acá de Lima. Y grande sería su sorpresa en la noche. Mi mamá nunca ha pisado un quirófano, no sabe qué hay en un quirófano, pero ella lo describe todo lo que ha visto en el quirófano. Y inclusive escuchó a un médico principal, le decía de que ya córtenlo para sacar lo que está en el corazón. Y al cortarlo, dice, el médico principal buscaba y encontró como un candado oxidado. Ese es el lenguaje de mi mamá. Lo sacó y le dijo, hija, tú con esto vas a vivir por mucho tiempo. Y cuando le sacó, ahora le dijo a una de las enfermeras, puede ya coserlo. Y ella tenía mucho temor de operarse. No quería, pero no había otra razón, porque ya mis hermanos le habían persuadido que tenían que operarse. Y cuando le estaban suturando en el sueño, se despierta y eran como a las 5 de la mañana. Y sinceramente era un sueño. A partir de ese día, mi mamá se quedó totalmente sana. Y nunca más se operó del corazón, para la gloria del Señor. Amén, pastor. Sí. Qué bien. Hay gente, por ejemplo, cuando fallece, dice, bueno, ya murió y desaparece totalmente de aquí de la tierra. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la muerte? En primer lugar, la muerte, como un concepto bíblico, la muerte es separación. La separación de lo material con lo espiritual. Pero como la vida la tenemos, es una vida del espíritu, en un cuerpo físico, no muere, no desaparece. Por eso se habla tanto de las recompensas futuras. Y no solamente es una apreciación muy religiosa o muy folclórica. Inclusive ahora
ya algunos atisbos científicos están diciendo que hay vida más allá de esta muerte. Y eso lo podemos considerar en varios coloquios y conversaciones de carácter científico. Quiere decir, con la partida, quiere decir, de acá, la persona de aquí fallece, no termina su existencia. Termina su existencia acá temporal, pero no la vida, porque la vida es más que lo corporal, es un aspecto espiritual. Y va a seguir viviendo, y va a seguir viviendo en los dos destinos de acuerdo a la Biblia. El destino de los que han amado a Dios, han seguido las normas y han alcanzado la gracia del Señor sobre todo, tendrán la vida eterna. Y aquellos que despreciaron, aquellos que desecharon ese amor de Jesucristo, aquellos que dieron la espalda a Dios, también van a seguir viviendo, pero van a seguir viviendo justamente lejos de Dios y en la condenación eterna. ¿Qué dice la Biblia con respecto al infierno? ¿Existe el infierno o no existe el infierno? El Señor Jesucristo lo dijo tajantemente, que el infierno existe. Porque dice, no temáis a aquel que mata el cuerpo, más temáis a aquel que puede llevar el espíritu y lo lleve al infierno. Y podríamos encontrar cantidad de textos bíblicos que sí, el infierno existe. Inclusive, un momento dado, había un rico, en la Biblia está relacionado, con Lázaro. Y dice, el rico hacía fiestas con esplendidez y Lázaro estaba con sus llagas y ni siquiera caso le hacía. Murió el rico, fue llevado al Hades. Y murió Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Y estando, dice, justamente en tormento, el rico dijo a Lázaro, Lázaro, por favor, puedes mojar el dedo en el agua y puedes mojar la lengua porque estoy atormentado. Y no podía pasar. Entonces le dijo, bueno, ya que no puedes hacer eso, por lo menos dígale a mis hermanos para que no vengan aquí porque estoy atormentado. Y Lázaro dijo, bueno, yo pusiera, si aún mucha gente, si no quiere creer, aún los muertos se levantaron, no lo van a creer. Pero ahí tienen la palabra escrita por Moisés y los profetas a ellos que le escuchen. Entonces, el hombre de hoy y la mujer de hoy, para conocer mejor a Dios, tiene que conocer la palabra del Señor y creerle de todo corazón y humillarse, y algunos que han caído en la soberbia, humillarse y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para mi vida y cuál es el propósito para mi existencia? Creo, allí Dios estará solícito de responderle, de amarle, de perdonarle y darle un sentido de vida. ¿Dios juzgará a los buenos y a los malos? Definitivamente, allí será la justicia real. Ahí no hay tráfico de influencias, ahí no hay componendas, ahí no hay soborno, no hay cohecho, porque Dios es veraz y Dios es justo. Uno de los atributos más importantes, significativos de Dios es la justicia. La justicia de Dios, para Él, 1 kilo es 1000 gramos, no es 999 gramos. Entonces, a cada uno le dará, según hemos vivido acá en la vida, justamente los que hemos hecho el mal o los que hemos hecho el bien, cada uno juzgará con un santo y justo juicio. Y no se olviden, amigos, a la gran convención misionera que promueve la Iglesia Central Puertas del Cielo, que lidera el pastor Rodrigo Espinosa Celadita, que va a ser los días 20, 21 y 22 de este mes, por si acaso, de este mes, en la avenida Colombia 325, Pueblo Libre, que está a la altura de la cuadra 11 de la avenida Brasil, y habrán grandes expositores. Repítelo nuevamente. Sí, pastor. Gracias al Señor, como había mencionado, están viniendo los expositores tanto de El Salvador, de Brasil, de Argentina, y como también los expositores nacionales, para poder compartir la palabra del Señor, el Evangelio del Señor Jesucristo y los temas relevantes al quehacer misionero de la Iglesia, que tiene un mensaje central: expresar el amor del Señor, predicar a un mundo necesitado que está sin esperanza, sin destino, y que Jesucristo le puede dar la razón y el propósito de vivir cuando el hombre viene a través de un genuino arrepentimiento. El Señor le dará vida
y vida en abundancia. Hemos hablado del infierno para las personas malas que no están con Él. ¿Y cuál es la recompensa de Dios para aquellos que promueven su palabra? La Biblia dice, todo aquello que ha dejado padre y madre por causa justamente de predicar la palabra del Señor, será recompensado 100 veces en el cielo como también aquí en la tierra. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. A todas las personas que aman y sirven al Señor, Dios es justo y recompensa de acuerdo al amor y al servicio genuino que uno ha hecho. En la Biblia narra algo de las trompetas. ¿Cuál es el significado de ello? La trompeta Los ángeles. tenía justamente dos funciones. Uno, que se preparaban, era un aviso para preparar la guerra. Y el otro era el anuncio de la victoria. En la historia podemos distinguir esas dos funciones más importantes del toque de las trompetas. Y yo creo el toque de trompetas en la Biblia va a ir justamente ese derrotero. Primero, que ya viene justamente el anuncio del juicio de Dios, pero también la alegría y el gozo para todos los hombres que han andado a la luz de la palabra del Señor, obedeciéndola y amándole. Se habla mucho del fin del mundo y está cercano. ¿Usted qué piensa respecto a ello? La palabra del Señor nos dice en el Evangelio, capítulo 24 de Mateo, dice, habrá principio de dolores, habrá guerras, pestes, hambres, terremotos, y pelearán la gente nación contra nación, reino contra reino, pero serán los principios de dolores. La pregunta es, hoy más que nunca, los terremotos han crecido a nivel mundial. El hambre, a pesar de la tecnología y del avance científico, hay hambre en el mundo. Hay nación contra nación, se pelean reino contra reino, se pelean, hoy más que nunca. Entonces, y la corrupción y la maldad ha crecido de una manera alarmante, y que son señales del fin del mundo que está escrito en la palabra del Señor. En la misma Biblia. Definitivamente en la Biblia, Mateo capítulo 24, si alguien tiene su Biblia puede revisarlo, que ahí están justamente los indicadores, que podríamos llamarlo, de que va a ser el antes del fin del mundo, o estrictamente de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Qué requisitos debe cumplir para que alguien sea siervo de Dios? La palabra siervo viene de un término justamente doulos, o un esclavo. Entonces, en el buen sentido de la palabra, todo aquel que ama y sirve a Dios se convierte en un servidor, en un siervo. Pero tiene también la palabra siervo otra connotación, se le da a aquellos que se dedican a predicar y enseñar la palabra del Señor. En ese sentido, la segunda acepción, primero tiene que ser un convertido, que es convertido que alguien haya nacido de nuevo. Segundo, haya sido bautizado en agua. Tercero, que haya demostrado signos de un buen testimonio. Pero sobre todo el cuarto sería un llamamiento especial y divino para esa tarea, porque todos tenemos vocaciones y llamamientos, y el ministerio o el servir al Señor en la palabra es un genuino llamamiento hecho por Dios y no por los hombres. Cuando se bautizan en agua. ¿Qué significado tiene ello? La palabra del Señor nos dice, según Romanos capítulo 6, que el bautismo en agua es justamente, primero, la obediencia al Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, el que creyere y fuere bautizado. A la luz de todas las Sagradas Escrituras, todo hombre convertido, arrepentido de todo corazón, se tiene que bautizar. Pero ¿cuál es la gran importancia del bautismo? El bautismo implica justamente una simbología muy especial. El bautismo bíblico es por inmersión, quiere decir, se sumerge, se sepulta. Así como el hombre justamente que está muerto en sus delitos y pecados, ahora cuando viene al Señor Jesucristo tiene que morir al hombre viejo
a la naturaleza antigua, sepultado, para que al salir del agua, como una señal de resurrección, él pueda vivir a una nueva vida. Y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está manifestado al hombre. Nuestro Señor Jesucristo le redimió del pecado, es decir, lo perdonó de sus pecados, y el Espíritu Santo le convenció para que él pueda dejar el pecado y amar y seguir al Señor Jesucristo. Eso es lo que se hace en el bautismo en agua. Hoy en día, por ejemplo, los católicos y también los evangélicos, a través de las redes sociales, en el momento, por ejemplo, principal, cuando un familiar querido está en cama, postrado, o está en una situación deprimente, siempre a través de las redes sociales dicen: quiero una oración para tal o cual familiar. ¿La oración tiene poder? Definitivamente, la Biblia dice: la oración, obrando eficazmente, puede mucho. Entonces, un hombre, ahí está la gran bendición de que no necesitamos teléfonos, no necesitamos redes. La oración es tan veloz que llega a la presencia de Dios, y la oración, dice, cuando está hecho al corazón contrito y humillado, no despreciarás al Señor. Y el Señor nos autorizó: pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Una oración genuina a Dios. Dios siempre está solícito para poder perdonar, para poder sanar, para poder contestar a esa oración genuina que las personas hacen por cualquier motivo, aunque también está claro que no todas las oraciones serán contestadas a la manera que yo pueda hacerlo. Eso queda también en la soberanía del Señor, porque yo puedo orar que mi abuelita no se muera, pero quizá ha llegado ya la hora y el Señor se lo va a llevar. Entonces, por más que yo quiera que mi abuelita no se muera, si está el designio del Señor, se va a morir. Entonces, yo tendré que orar diciendo, como el Señor Jesucristo en el Getsemaní oraba de esta manera. Él estaba pronto a ir a la cruz y sudaba como gota de sangre, el temor se le había apoderado humanamente. Y él dijo: Señor, si puedes que este cáliz, que es hablando de la muerte, que pase sin que yo la beba, por favor, como diciendo: yo quisiera salvar al mundo pero sin morir, pero más no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Quiere decir, la oración final, la petición final, tiene que volver a la esfera de Dios, al dictamen del Señor, que Él, en su voluntad, que es buena, agradable, perfecta, que solamente se haga la voluntad del Señor. Todo el mundo dice: yo soy un hijo de Dios, ¿no? Según la Biblia, ¿todos son hijos de Dios? La Biblia habla de dos momentos. Todos nosotros somos creación de Dios, pero no todos somos hijos del Señor. Porque la Biblia dice, hablando del Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y a aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el cual no es engendrado por voluntad de hombre ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces es una dimensión espiritual, porque el hecho de que uno haya nacido humano no le da justamente el rango de ser hijo. Somos creación de Dios, cierto, pero no en la dimensión de ser hijo. El ser hijo solamente se alcanza mediante el nuevo nacimiento, la regeneración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y bajo su perdón y bajo justamente el arrepentimiento genuino que uno tiene hacia Dios. Estamos con el pastor Rodrigo Espinosa Celadita, quien nos reitera la invitación para el día 20, 21 y 22 de julio a una gran convención misionera de la Iglesia Central Puerta del Cielo, que está ubicado, cuya convención se va a realizar en la Avenida Colombia 325,
Pueblo Libre, altura de la cuadra 11 de la Avenida Brasil. Ahí, como nos han invitado, estarán conferencistas nacionales e internacionales, ¿no? Y usted, lógicamente, también por el Perú. ¿Qué tema va a tocar usted, pastor, en su ponencia? Voy a exponer los ministerios internos en el quehacer misionero de la iglesia local. Quiere decir cómo las diferentes, los ministerios en la iglesia tenemos ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerios de varones, de mujeres, cómo articular mejor para el cumplimiento de la misión, porque la gran misión que tenemos nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y luego nos dice id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la gran comisión de la iglesia por el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra, y ese es nuestro deseo de poder compartir en esta convención misionera. ¿Qué dice la Biblia? Porque estamos hablando en función a la palabra de Dios. Aquí no es palabra del pastor Rodrigo, sino toda su alocución en estos momentos es en relación a la palabra de Dios. Hay gente que venera las imágenes. ¿Qué dice la Biblia con respecto a las imágenes? La palabra del Señor es enfático. Desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, y pasa justamente por el Nuevo Testamento, el Señor dice: al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás, y no te harás imagen de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, de ninguna cosa te harás imagen, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Entonces, cualquier imagen, cualquier escultura que pueda suplir la persona de Dios, prácticamente es idolatría. Pero no solamente es la idolatría es toda aquella persona o cosa que ocupa un sitial mayor que Dios. Porque algunas personas dicen, han atacado mucho a las imágenes, a los ídolos, pero hay ídolos invisibles que están en el corazón del hombre. Inclusive en estos últimos meses ha entrado el ídolo balón en Rusia, que gente está dispuesta a dar su vida, a dar su tiempo, a dar su dinero por ese certamen. Y estoy seguro, quizá no lo podría haber hecho por un niño huérfano, por una viuda, por uno que está en el friaje. ¿Se da cuenta? Entonces tendríamos que ver qué Dios tienen las personas, o qué persona o qué cosa ocupa el sitial más grande en el corazón del hombre. Usted, dentro de la Iglesia Central Puerta del Cielo, está constituido también por niños, jóvenes y adultos, y dentro de ello enseña usted la palabra, ¿no? El Centro de Formación Bíblica Ministerial, el CEFOBIN, es un espacio muy lindo donde se le enseña la Sagrada Escritura, la Biblia, por niveles. Quiere decir, desde las personas que están empezando a conocer la palabra, todo un proceso, el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, el cuarto nivel y el quinto nivel. De modo que la enseñanza-aprendizaje de la palabra del Señor lo hagan por niveles y un proceso sistemático muy importante. Exclusivamente la palabra de Dios, ahí se promueve. Y con las personas, por ejemplo, los adultos, principalmente los jóvenes, ¿con qué mentalidad ellos salen cuando terminan su ciclo completo? El perfil que persigue el Centro de Formación Bíblica Ministerial, el perfil del egresado, es de que primeramente tienen que tener un claro concepto quién es Dios, y todo lo relacionado también a la palabra del Señor, un mayor conocimiento de la palabra del Señor para poder justamente contestar y vivenciar a los diferentes contextos y a las diferentes realidades de su vida. Al mismo tiempo son herramientas que se le da para poder también transmitir a otros que están empezando su vida cristiana, pero sobre todo
es la formación del ser. Hoy se habla en una cultura del hacer, pero la Biblia está más preocupado del ser de la persona. Ser honesto, ser veraz, ser auténtico, ser puntual. Quiere decir, trabaja mucho en el carácter del hombre. Y eso es lo más importante, creo, lo que la Biblia nos da, porque siendo un hombre con esa capacidad de aprendizaje de su ser, de la formación de su ser, en cualquier momento será un auténtico discípulo del Señor Jesucristo. ¿Dios castiga? Sí, porque en su justicia y también en su amor, porque a veces el castigo se dice que no es parte del amor. No, el castigo es parte del amor, porque está relacionada a la disciplina, porque la Biblia nos dice, el padre que ama a su hijo, corrige, pero el padre que no ama a su hijo nunca lo va a corregir. Y Dios, como un Dios que ama, también corrige a los hijos, y hasta la disciplina y la castiga. Usted, dentro de la Iglesia Central Puerta del Cielo, debe haber escuchado muchísimos testimonios acerca de la presencia de Dios. Definitivamente nuestros hermanos, cada uno vivencian y Dios se manifiesta de diferentes maneras. El otro día nomás estaba diciendo una hermana que había pasado su momento un poco difícil económicamente, y decía, Señor, no me salió bien el trabajo aquí, y cuando de pronto estaba caminando y se encontró 20 soles, pero que verdaderamente era inusual en un lugar donde mucha gente transita, y dijo, gracias Señor, porque creo tú escuchaste mi oración y también mi momento difícil. Imagínense, Dios es un Dios que verdaderamente se manifiesta. No es un Dios muerto, sino un Dios que ama, que vivencia, que acompaña y que dirige a sus hijos. En ese sentido, hay cantidad de testimonio de nuestros hermanos, tanto en el aspecto de salud, en el aspecto laboral y como en el aspecto también familiar. Conocemos, hermanos, por ejemplo, que nunca olvidaré un testimonio tan precioso de una persona que no conocieron a Dios, o si lo conocieron solamente oídos. Y ya era insoportable vivir entre ellos, eso es lo que nos manifiestan. Y ya habían acordado ya divorciarse. Y cuando de pronto fueron al centro de conciliación, no pudieron. Llegaron justamente al juez, y el juez estaba muy ocupado, dijo, de acá a 15 días ustedes regresan. Y cuando llegó ese tiempo, los trabajadores del Poder Judicial habían entrado en huelga en ese tiempo. Y 3 meses duró aproximadamente, creo, sí, esa huelga. Y en ese momento, en ese espacio, mejor dicho, conoció la señora primero a Dios y luego su esposo. Y grande sería el amor de Dios que ellos se reconciliaron y hoy sirven a Dios y son pastores de una iglesia. Increíble lo que ya justamente la persona, ni los jueces, ni el psicólogo pudo haber ayudado. Dios en su infinita misericordia ayudó a ese matrimonio y hoy sirven al Señor juntamente con su familia. Otra característica, por ejemplo, es en el momento de los alimentos. El catolicismo, por lo general, al momento de los alimentos, de frente van a consumirlos. Pero en ustedes, en los cristianos, agradecen a Dios. ¿De dónde viene esa característica? La Biblia nos enseña, por eso la Biblia es el mejor libro y el mejor manual de vida y de conducta. Nos dice, dad gracias en todo. Y cuando el Señor Jesucristo enseñó la oración, el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir, esa es una actitud de dependencia, de gratitud también a Dios. Entonces, un hombre, una mujer, no se puede justamente ser autosuficiente, es por mi trabajo, Dios bendice la obra de nuestras manos, cierto, pero la salud, la vitalidad, el trabajo, el recurso,
siempre ha sido una bendición de Dios. Y por lo tanto nosotros agradecemos a Dios, y no solamente por nosotros, sino también le pedimos que Dios bendiga a los huérfanos, a las viudas, a los hospitalizados, a los que están en la cárcel, a los que están expatriados, a nuestros, por ejemplo, hermanos de Venezuela, cuantos que han venido, también que su gracia y su bendición los alcance a ellos. Esa es la oración antes de los alimentos, como una actitud de gratitud y de bendición por los alimentos que nosotros hacemos. El tiempo ha sido rápido, pastor, rapidísimo. Y sinceramente para nosotros ha sido un placer, particularmente para mi persona, un placer muy grande compartir a través de Cora Televisión toda una pedagogía de lo que es la palabra de Dios a través de sus 35 años como pastor de la Iglesia Central Puerta del Cielo. Y lo invito para nuevamente haga usted personalmente la invitación para la convención. Bueno, nuestros amigos y hermanos, le hacemos una cordial invitación para la gran convención misionera los días 20, 21, 22 de julio, que se realizará en la avenida Colombia 325 Pueblo Libre, a la altura de la cuadra 11 de la avenida Brasil. Hemos invitado para esta ocasión a expositores tanto de Brasil, de El Salvador, de Argentina, y como también a los expositores de aquí del Perú. Usted está cordialmente invitado, el ingreso es libre y será una bendición y para nosotros una alegría tenerlo en este certamen. Que el Señor le bendiga grandemente y que su presencia para nosotros será también una bendición, pero sobre todo Dios se manifieste de una manera muy especial a su vida, a su familia y a todo lo que usted aspira y anhela en su diario vivir. Aprovechando de lo que usted dice, familia, saluda a su familia. Bueno, agradecemos al Señor porque saluda a mi esposa, Esther, a mis 3 hijas, Gemima, Karen y Jorilla, que son toda una bendición, que adornan a mi familia, y como también tengo a mi padre que está en el departamento de Huánuco, hace poco ha cumplido 86 años, está fuerte y nos acompaña, es toda una bendición. Él también ama y sirve a Dios, y él ha sido pastor por muchos años. Un saludo a todos ellos y especialmente a los hermanos miembros de la Iglesia de las Asambleas de Dios del Perú y a todas las denominaciones, y de una manera muy especial a la Iglesia Central Puerta del Cielo. Muchas bendiciones, les amamos y también nos estamos preparando para este gran certamen, nuestra convención misionera, los días 20, 21 y 22 de julio en la avenida Colombia 325 Pueblo Libre. Muchas gracias, Pastor Rodrigo Espinosa Celadita, y gracias. Este programa ha llegado gracias a Sistemas Viajes Perucom.com de Peter Ramírez Tamayo, que usted lo ubica en Girón Huaraz 829 en Breña. Informes al 99-832-2848, y gracias también a Imelda Collectium por su presencia en este programa, como cada semana, en el programa Astros, de 7 a 8 de la noche a través de Cora Televisión. Dios lo bendiga y gracias, Perú.